La nueva Constitución Política de Chile será elaborada por 155 delegados constituyentes, en esto que se ha denominado la Convención Constitucional, respecto de la cual el pueblo chileno se pronunció mayoritariamente, casi en un 80% en el último plebiscito. Ahora, sin embargo, esta Convención Constitucional, que va a tener un plazo inicial de 12 meses, prorrogable por 3 meses más, tiene limitaciones y cortapisas importantes que surgieron del acuerdo del gobierno y de los partidos políticos, el famoso Acuerdo por la Paz celebrado el 15 de noviembre del 2019, que fue el origen digamos, de este acuerdo. La primera de estas cortapisas está en que la ley 21.200 establece que los delegados constituyentes van a ser elegidos con arreglo a la ley de elección de diputados. ¿Qué significa eso? De que se elegirán tantos delegados constituyentes como diputados existen por distrito, 8, 5, 3 según el distrito y según la población. Esta es una limitación importante, porque si no se hubiese aprobado esto de la Convención Constitucional, sino que Asamblea Constituyente, como era lo que pedía el pueblo y amplios sectores de la ciudadanía, los delegados habían sido elegidos por el soberano, por el pueblo, libremente. En cambio, hoy día, por ejemplo, todo constituyente, para poder ser elegido, tiene que ser presentado por un partido político. Y teniendo presente el gran desprestigio que tienen los partidos políticos en Chile, se va a obligar a todos los constituyentes que tienen que ser necesariamente miembros de un partido político, y si estos abren las puertas a los independientes podrían presentarse también, pero como parte del partido político que los presenta. De lo contrario, los independientes tienen que cumplir un requisito importante, y esa es otra cortapisa de esta ley, que los obliga, ¿no es cierto?, como independientes, a presentarse a esta elección patrocinado el candidato por una cantidad de electores igual al 0,4% de los sufragios de la última elección. Y las firmas deben ser de personas independientes, o sea, que no hayan pertenecido nunca a un partido político, y además estar sus firmas autorizadas ante notario. Entonces estos son requisitos difíciles de cumplir, con lo cual, ¿no es cierto?, se está limitando la participación del mundo independiente en esta convención constitucional. Otra limitante importante que es necesario destacar y que ha sido ampliamente divulgada y criticada es que esta ley establece que todos los acuerdos que adopte esta convención deberán ser aprobados por una mayoría de los 2/3. Este quórum calificado de los 2/3 obliga, ¿no es cierto?, de que cualquier acuerdo sobre las normas de la nueva Constitución tienen que necesariamente contar con los votos de 2/3 de los constituyentes, lo que constituye además una cortapisa enorme, porque se sabe que hay una norma universal democráticamente aceptada, que es la norma de las mayorías absolutas, que es la mitad más uno. Sin embargo, acá se estableció, ¿no es cierto?, que para adoptar cualquier acuerdo hay que contar con un quórum calificado de los 2/3. Otra cortapisa importante es que esta ley dispone que la convención debe respetar todos los tratados internacionales que ha firmado Chile. Y sabemos, ¿no es cierto?, que hay muchos tratados internacionales firmados por Chile, sobre todo aquellos que se refieren a las concesiones mineras, a las concesiones de las carreteras, etcétera, que son profundamente lesivas para la soberanía, para el patrimonio de Chile. Sin embargo, este acuerdo de la clase política chilena, que está consagrado en la ley 2100,
obliga, en principio, a los constituyentes a no pasar por encima de los tratados internacionales. Entonces, todas estas cortapisas hacen que la Convención Constitucional tenga un marco de acción, un marco, un rayado de cancha que hace posible prever que sobre todo la derecha en Chile se va a jugar porque se respeten estos marcos, los quórum calificados, los tratados internacionales, que naturalmente constituyen una limitación para la redacción de la Carta Fundamental, cosa que no debería ocurrir teniendo presente que los constituyentes representan la voluntad popular y la soberanía del pueblo. Otra cortapisa importante también que tiene esta ley que regula la Convención Constitucional es la relativa a los pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen que necesariamente estar representados en esta comisión que va a redactar la Carta Fundamental de Chile. Y naturalmente que el pueblo, en este caso mapuche y otras etnias, tienen que elegir sus propios representantes. Ahora que bien, todavía, digamos, no es todavía, sino que ni el acuerdo celebrado el 15 de noviembre, ni la ley 21.200 que consagró estos acuerdos, contienen una normativa expresa respecto a la representación de los pueblos originarios. Y no se sabe en este minuto si los escaños reservados para los pueblos originarios van a estar dentro de los 155 delegados electos o van a ser cupos supernumerarios. Tampoco se sabe cómo van a ser elegidos esos delegados constituyentes de los pueblos originarios. Y en este minuto recién en el Parlamento se está discutiendo la forma de esta representación de los pueblos originarios, lo que constituye una omisión grave y que representa lo que hasta este minuto han sido los gobiernos en Chile. Nunca han considerado ni le han dado importancia a la representación de los pueblos originarios, pero es evidente que tienen que estar representados en esta Convención Constitucional. Ahora, estas limitaciones naturalmente que van a sesgar, van a coartar la plena libertad que tienen estos delegados constituyentes. Sin embargo, se discute el contenido de estas limitaciones, porque hay una corriente importante de abogados constitucionalistas y de gente ligada al mundo legal y jurídico que sostiene que, siendo la Convención Constitucional la depositaria de la soberanía, sería esta convención la que soberanamente, libremente, democráticamente determine las reglas por las cuales se va a elegir. Y no podría, en este minuto, según esa corriente importante de juristas, no podría una ley surgida de un acuerdo político determinar el actuar y la conducta de los constituyentes. Los constituyentes representan la expresión soberana del pueblo chileno y por lo tanto no hay nada que impida que el día de mañana, ¿no es cierto?, esta expresión de soberanía constituida en esta comisión pueda adoptar otras medidas. Y hay, reitero, una corriente importante que sostiene que serían perfectamente legales y constitucionales cualquier acuerdo en ese sentido. De manera que no está dicha la última palabra sobre esta situación. Una vez que esta Comisión Constitucional elabore el proyecto de constitución nueva para Chile, será convocado el pueblo chileno a aprobar este texto constitucional en un nuevo plebiscito. Pero la diferencia que hay con el plebiscito anterior, en que aquí el voto sería obligatorio, o sea, todo el pueblo chileno tiene que sufragar pronunciándose a favor o en contra de la constitución redactada.
Y este plebiscito de salida, que así se ha dado en llamar, será el que en definitiva le pondrá el visto bueno al texto de la nueva Constitución de Chile, siendo además, como digo, obligatorio para todos los habitantes de este país. Recordemos que en el plebiscito pasado votó un poco más del 50% del mundo con derecho a sufragio. De los 14 millones de habitantes en Chile que tienen derecho a sufragio, votaron un poco más de 7 millones y tanto, 7 millones 200, 7 millones 300. Entonces, en este caso, será obligatorio el voto y por lo tanto los 14 millones de habitantes de Chile con derecho a voto tendrán que pronunciarse sobre esta carta fundamental. Una de las preguntas que se hace la ciudadanía en este minuto es qué va a pasar con algunos temas importantes que constituyen temas y al mismo tiempo aspiraciones del pueblo chileno, como por ejemplo el sistema educacional, el sistema de salud, el sistema previsional, no más AFP. ¿Qué va a pasar con el problema de los recursos naturales, la nacionalización del cobre y de otros minerales importantes para el patrimonio? ¿Qué pasa si no hay un acuerdo, si no hay 2/3 de los constituyentes que aprueben nuevos sistemas de salud, nuevos sistemas de previsión, nuevos sistemas educacional? Algunos sostienen, ¿no es cierto?, de que si no hay este acuerdo, si no hay el quórum de los 2/3, estas materias deberían pasar a ser discutidas por el Congreso Nacional para transformarlas en ley. Pero otra corriente importante, este es un tema no debatido ni concluido en términos jurídicos, deberían ser sometidas a plebiscito. O sea, si en la Convención Constitucional no hay un acuerdo pleno, si no hay un acuerdo de los 2/3 para eliminar la AFP, que el tema, ¿no es cierto?, sea plebiscitado con plebiscitos vinculantes y que sea el pueblo que dirima estos aspectos tan importantes que apuntan hacia la salud, hacia la educación, hacia la previsión de los habitantes. Estas son situaciones que habrá que discutir, por eso es tan importante que el pueblo esté vigilante y esté movilizado, exigiendo que esta Convención Constitucional, depositaria de la soberanía de Chile, recoja estos aspectos más importantes, estas aspiraciones del pueblo y las transforma en normas constitucionales. Y si no hay acuerdo sobre esta materia con estos 2/3 aprobados, que sea el pueblo a través de un plebiscito vinculante que lo resuelva. Bueno, también es importante destacar, ¿no es cierto?, de que esta convención constitucional va a tener que recoger necesariamente aspectos importantes que son aspiraciones sentidas desde hace muchos años por la ciudadanía en general y que apuntan a aspectos tan trascendentes como es la salud, como es la previsión, como es la educación. Entonces, la gente no va a poder estar desmovilizada mientras celebran sus sesiones. Las sesiones de la comisión no tienen por qué ser secretas, de manera que el pueblo se entere, ¿no es cierto?, de cuáles son las deliberaciones. Y en ese caso, si el día de mañana la comisión está discutiendo el sistema educacional, bueno, serán los estudiantes y los profesores que saldrán a la calle gritando que se quiere que la educación sea un deber preferente del Estado y que se necesita para Chile una educación gratis, de calidad, como es el clamor. Cuando se hable de la previsión saldrán los trabajadores y los jubilados, ¿no es cierto?, clamando no más AFP y jubilaciones dignas para el pueblo chileno. Entonces, en la medida de que la gente se movilice, cuando el día de mañana, ¿no es cierto?, se discuta el sistema de salud, serán también los trabajadores, las dueñas de casa, todos que clamarán por un sistema integrado y universal de salud, donde tengan derecho a acudir a sistemas asistenciales no la gente con dinero, sino que solamente la gente también vulnerable tiene derecho a su salud.
Entonces, todo esto va a tener que recogerlo el pueblo chileno y transformarlo en movilizaciones, movilizaciones de presión, movilizaciones de expresión, de deseo, de aspiración, para que lo recoja esta Comisión Constitucional y entonces lo transforme en normas que se plasmen en el nuevo texto constitucional. En relación con la constitución política que se va a elaborar, hay que señalar de que empezó con este plebiscito celebrado ahora el 25 de octubre y que se inscribe en un nuevo capítulo histórico para la historia de Chile, porque por primera vez el pueblo chileno se está pronunciando sobre un hecho fundamental, el texto futuro de la Carta Fundamental para Chile, que es la Constitución Política del Estado. Recordemos que textos anteriores, como en el año 1818, a 8 años de la independencia de Chile, O'Higgins designó a dedo una comisión para redactar lo que él denominó Reglamento Provisorio Constitucional, donde por cierto el pueblo chileno no tuvo ninguna participación. Después Diego Portales, ¿no es cierto?, da origen a la Constitución de 1833, donde también es designada una comisión en que el pueblo chileno no tuvo participación ni en la elaboración ni en su aprobación. En 1925 ocurre otro tanto. Se elabora una constitución política, pero donde el pueblo soberano, no tuvo ninguna intervención. Y la de Pinochet, ¿para qué decir? La de Pinochet se elabora, ¿no es cierto?, por una comisión designada por la Junta Militar de Gobierno, integrada por todos los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y una vez que se elabora el anteproyecto por esta comisión, que presidía Enrique Ortúzar, donde estaba Jaime Guzmán y donde estaba Sergio Díaz y otros connotados plumarios obsecuentes del régimen dictatorial, este texto es revisado por la propia Junta. Y entonces, para darle un tinte de legalidad, someten al pueblo chileno, ¿no es cierto?, a un plebiscito que se realizó sin ninguna garantía ni norma democrática que le diera la legalidad que ellos buscaban. No habían registros electorales, no habían foros, no habían opiniones disidentes, no habían apoderado de las listas del no. En otras palabras, en este plebiscito se aprobó la Constitución, pero reitero, su elaboración, su origen es espurio porque se hizo en tiempo de dictadura y además porque no tuvo ninguna participación el pueblo de Chile. Por lo tanto, por eso llamamos que a un proceso histórico, nuevo, distinto, donde el pueblo está participando primero en un plebiscito para pronunciarse si aprueba o no aprobaba la Constitución y después, ¿no es cierto?, en la elección de los delegados constituyentes. Y ahí entonces es que estamos en este minuto frente a un capítulo, a un episodio realmente histórico en nuestro país, que ojalá lleguemos el día de mañana a elaborar un texto constitucional que sea el reflejo de las aspiraciones del pueblo chileno, del pueblo que espera tanto de esta nueva Carta Magna que es la Constitución Política de Chile.